buenas tardes. Bueno, en esta ocasión ya vamos a dar inicio en lo que es nuestro tercer y último encuentro y vamos a desarrollar el día de hoy el tema relacionado a la compensación y beneficios salariales y no salariales dentro de las empresas. Bueno, ya como está estipulado en nuestro plan de evaluación, nos queda nuestra última actividad evaluativa, la cual debe ser entregada en fecha el 12 de agosto, ¿ok? Está relacionada a un caso práctico, ¿ok? Una serie de enunciados allí para que ustedes, pues bueno, de acuerdo al material y de acuerdo a lo que veamos hoy, puedan entonces dar resolución a esa actividad, ¿ok? Creo que son dos, tres supuestos, casos prácticos, entonces, bueno, para que después de que tengamos o puedan visualizar este encuentro, filtren todas sus dudas, sus inquietudes, ya saben que estoy súper atenta y al pendiente de poderlos ayudar. Entonces, bueno, damos inicio a este tema relacionado con la compensación en las empresas. El contenido que vamos a ver en la tarde de hoy está relacionada a la remuneración como incentivo, las razones del por qué las empresas deben contar con planes de incentivos, el compuesto o composición salarial, la evaluación y clasificación de cargos, métodos de evaluación de cargos y la investigación salarial, ¿ok? Entonces, bueno, vamos de primera mano con la remuneración como incentivo. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de la remuneración dentro de las empresas? La remuneración no es más en cortas líneas esa contraprestación dineraria que se le da a los trabajadores en ocasión a la prestación de sus servicios o en ocasión a la ejecución de sus funciones. Tenemos aquí nuestro material que nos dice la remuneración se refiere a la compensación económica que una organización ofrece a sus empleados a cambio de su trabajo. ¿Ok? Esta compensación puede incluir el salario base, bonificaciones, comisiones, ¿ok? Cualquier otro tipo de beneficio adicional o de otro tipo de retribución financiera. Cuando hablamos de remuneraciones, bueno, aquí estamos hablando de remuneraciones de carácter financiero. Seguidamente, tenemos esas razones del por qué las empresas deben contar con planes de incentivo. Tenemos de primera mano, ¿ok? Que ayuda con todo lo relacionado a la motivación y el compromiso de los colaboradores dentro de una empresa. ¿Por qué? Estos planes de incentivo siempre pueden ayudar a motivar a esos empleados a alcanzar metas y objetivos, ¿ok? Específicos, ya que, bueno, sabe que si a mayor esfuerzo, pues bueno, vendrán mayores recompensas, ¿ok? Mayores retribuciones. Entonces, esto aumenta el compromiso, su sentido de pertenencia y la dedicación y la forma en que realizan y dan cumplimiento a sus funciones y el cumplimiento de los objetivos. Seguidamente, que ayuda a fomentar lo que es la atracción y retención del talento. Un plan de incentivo bien estructurado dentro de una compañía siempre puede ayudar a retener a los empleados o a esos colaboradores con los que ya contamos, ¿ok? Y esos talentos que siempre van a ser valiosos, esos talentos que vamos a decir que son importantes dentro de la organización. Al nosotros ofrecer incentivos claros, incentivos atractivos, la empresa se vuelve más competitiva dentro del mercado laboral, ¿ok? Y eso va a reducir la posibilidad de perder buenos empleados y por el contrario va a aumentar la posibilidad de atraer también empleados dentro de esa compañía. Seguidamente tenemos la mejora del desempeño. Estos planes de incentivos siempre van a influir de manera positiva, ¿ok? En el rendimiento de los empleados y en la manera en que ellos van a ejecutar sus funciones, ¿ok? En la manera en que ellos van a cumplir esas metas. Entonces, para que esto se pueda lograr, también se tienen que tener metas y cumplimientos claros, ¿ok? Entonces, bueno, ¿esto qué me va a llevar? A estimular la productividad y la eficiencia de este grupo de empleados, de este grupo de colaboradores. Tenemos, bueno, que me va a generar equidad interna y externa, que es lo que veníamos hablando también. De un buen plan de incentivos me ayuda a posicionarme de mejor manera dentro del mercado laboral, pero del mismo modo, siempre tiene que ir de la mano, ¿ok? Con factores, tiene que ir de la mano con cultura de equidad, ¿ok? Siempre
Tenemos que tener en cuenta que los trabajadores, sea su cargo, ¿ok? O su banda salarial o de acuerdo a su ubicación dentro de la estructura organizacional, siempre que se encuentren desarrollando sus funciones o rindiendo de una manera óptima en su trabajo, pues bueno, todos ellos deben de tener una recompensación, una compensación económica equitativa que vaya de la mano como con todo ese empeño y con esa dedicación que ellos le están imprimiendo, ¿ok? Seguidamente tenemos el fomento de la cultura de la meritocracia. ¿A qué vamos con eso? Siempre un plan de incentivo que esté basado en el desempeño o en el rendimiento que vaya a tener ese trabajador, ayudan a crear una cultura de meritocracia dentro de esa organización, dentro de esa unidad de negocio, ¿ok? Donde los empleados van a ser reconocidos y recompensados en función de sus logros, ¿ok? Y evidentemente van a tener contribuciones individuales por ese cumplimiento óptimo de objetivos. Entonces, ¿por cuáles son esas razones o requerimientos de los planes de incentivos? Mira, siempre para que una empresa pueda tener un plan de incentivos o una política salarial o unas políticas de incentivos que sean adecuadas y que vayan a resultar óptimas en el tiempo, primero debemos o los trabajadores deben contar con objetivos claros y medibles, ¿ok? Aquí, bueno, se deben establecer las metas y los objetivos que vayan a ser claros, medibles, cuantificables y que sean fácil de entender y de captar para el trabajador, ¿ok? Los empleados, como dice aquí en el material, sabrán exactamente qué deben lograr para lograr obtener esas recompensas o esos beneficios. Entonces, bueno, seguidamente tenemos la equidad y la transparencia. Siempre es fundamental, es muy importante que dentro de los criterios o de los aspectos, de los tópicos que nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Para la asignación de esos incentivos sean justos, equitativos y transparentes. El empleado debe tener en cuenta y debe tener muy en claro cómo se va a determinar esa recompensa y confiar en que el proceso va a ser ético, transparente e imparcial. Tenemos seguidamente la flexibilidad y la adaptabilidad. Eso se refiere a estos planes intensivos deben ser flexibles, deben ser sencillos de poder ejecutar, ¿ok? Sencillos de que la persona, el trabajador, el colaborador en este caso, pueda cumplir sus objetivos de manera óptima, pero del mismo modo que lo tenga claro cómo lo va a hacer. ¿Ok? Y del mismo modo, estos planes deben ser capaces de adaptarse, ¿ok? A las necesidades y a esas necesidades cambiantes de la organización, ¿ok? Y también es importante que en el transcurso del tiempo estos planes se sometan a revisiones periódicas, ¿ok? Para garantizar que siempre sigan siendo efectivos y sean relevantes y causen un impacto positivo en los trabajadores. El compuesto o la composición salarial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? El compuesto salarial se refiere a esa estructura, ¿ok? A esa composición de la remuneración, ¿ok? O del conjunto de remuneraciones que una organización va a ofrecer a sus empleados. Aquí, cuando ya hablamos de la composición salarial, estamos hablando más allá de lo que es esa retribución base o esa retribución netamente financiera, ¿ok? Aquí pues también podemos hablar de beneficios, compensaciones, incentivos, beneficios, prestaciones. Entonces, bueno, vamos a ver diferentes tópicos, ¿ok? O aspectos que me conforman ese compuesto salarial dentro de las organizaciones. De primera mano, tenemos el salario base, que es esa cantidad fija, es esa cantidad que se le cancela al trabajador de forma regular y permanente en ocasión a la prestación de sus servicios, ¿ok? Entonces, bueno, seguidamente tenemos las bonificaciones. Las bonificaciones son pagos adicionales, ¿ok? Que se dan a los trabajadores, ¿ok? En función de su desempeño. Puede ser por el logro de metas, la consecución de objetivos, de un resultado específico, ¿ok? Puede ser que sean individuales o colectivos. Vamos a citar un ejemplo. Las bonificaciones, ¿ok? Porque se cumplieron las metas de venta. Entonces se le puede dar una bonificación
bien sea al supervisor o al director encargado del área de ventas, o también una bonificación al equipo completo de ventas porque cumplieron su meta en el tiempo que estableció su unidad o estableció la compañía, ¿ok? Estas bonificaciones, pues bueno, como mencionaba anteriormente, casi siempre están ligadas es al desempeño y a la ejecución de las funciones y en el rendimiento, ¿ok? Que ellos demuestran en el momento en cómo consiguen sus objetivos y cómo van desarrollando su trabajo. Seguidamente tenemos las comisiones. Estas retribuciones se conceden o se le van a dar a los empleados, ¿ok? Pero estas sí van más de la mano con los ingresos que ellos puedan generarle a la compañía. Esos ingresos extras, ojo, estos ingresos que van de la mano también con el desarrollo de sus funciones o con el trabajo realizado. Por lo general, esto lo vemos mucho en los departamentos de ventas. Esto es, las comisiones casi siempre están ligadas o por lo general están ligadas con las ventas o con los ingresos, ¿ok? Que va a tener la compañía, va a tener la unidad de negocio de la empresa en un periodo determinado. Seguimos con los incentivos, ¿ok? Estas retribuciones se le dan a los empleados o se le conceden como reconocimiento por una contribución excepcional o por el logro o la consecución de algún objetivo que se le haya impuesto, ¿ok? Estos incentivos pues ya pueden ser monetarios o no monetarios. Tenemos acá, pueden incluir premios, viajes, reconocimientos o cualquier otro tipo de incentivo, ¿ok? Entonces, bueno, seguidamente tenemos los beneficios y prestaciones. Estas compensaciones se dicen que son no monetarias, pero evidentemente también las pueden haber de modo financiero, de modo monetario, ¿ok? Y se les va a otorgar a los empleados, pero entonces, bueno, ¿qué es lo que los distingue, estos beneficios? Que la mayoría de las empresas los dan, vamos a llamarlo en especies o los dan no de modo monetario, evidentemente para que no entren como a ese círculo patrimonial del trabajador. El trabajador no va a tener una libre disposición de ese beneficio. Aquí podemos tener seguros de vida, seguros médicos, vamos a decir, programas de bienestar social, programas de pensiones, cajas de ahorro, en fin. Entonces, bueno, seguidamente. Tenemos qué es la investigación salarial. Este es un punto súper importante que deben tomar o deben tener en cuenta las organizaciones al momento en que van a implementar su plan de compensaciones y sus políticas salariales, ¿ok? La investigación salarial es un proceso, ¿ok? Crucial, súper importante, como les venía comentando, para determinar la competitividad y la equidad de mi estructura salarial, Cuando me refiero a mi estructura, es la estructura salarial de mi empresa, ¿ok? En comparación con el mercado laboral. Acuérdense que siempre es muy importante, como lo comentábamos hace un momento, tener una buena posición o saber posicionarnos en el mercado laboral para, punto uno, retener el talento valioso que tenemos dentro de la compañía y punto dos, atraer del mismo modo talento valioso que nos va a llegar es a sumar, ¿ok? Dentro de la compañía. Entonces, bueno, dentro de este proceso de investigación salarial tenemos que seguir una serie de pasos. El punto uno es muy importante, es la selección de los cargos de referencia o seleccionar esos cargos a los cuales le vamos a hacer ese estudio, ese análisis salarial, ¿ok? Entonces, bueno, es importante que nosotros identifiquemos cuáles van a ser los cargos. Debemos identificar los cargos antes de identificar las empresas o las compañías que vamos a tomar de referencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podemos tener los mismos cargos, pero en compañías de naturaleza diferentes. Entonces, pues allí ya va a haber un desbalance porque puede ser que nosotros vamos a tener, ¿qué digo yo? Un coordinador de finanzas, no es lo mismo un coordinador de finanzas en una empresa pyme, en una empresa pequeña, vamos a llamarlo, no sé, en una empresa de producción que cuenta con 20 empleados a una empresa que cuenta ya con 100 empleados. Entonces, la carga
laboral y los objetivos a cumplir, evidentemente no van a ser los mismos. A pesar de que es el mismo cargo, no es la misma carga de trabajo, no van a ser los mismos objetivos que se deben cumplir y evidentemente no es la misma naturaleza de las empresas. Entonces, por eso siempre es primero importante determinar cuáles son los cargos que nosotros vamos a analizar, esos cargos a comparar y de allí vamos a seleccionar las empresas participantes, ¿ok? Entonces, bueno, en estos cargos deben ser representativos de nuestra estructura organizativa, ¿ok? Y abarcar los diferentes niveles jerárquicos o las diferentes bandas, ¿ok? Y funciones dentro de la empresa. Seguidamente tenemos la selección, ahora sí, vamos con la selección de las empresas participantes para obtener datos que sean reales, datos que realmente me vayan a aportar validez a mi investigación. Es necesario que nosotros busquemos empresas o un grupo de empresas, ok, similares o competidoras dentro del mismo sector, que tengan la misma naturaleza, ok. Estas empresas deben ser representativas en un mercado laboral relevante para la organización, porque también, ¿qué puede pasar? Podemos tener dos empresas, vamos a decir, del sector farmacéutico, ¿ok? Pero no vamos a comparar una farmacia que es pequeña, que cuenta con 5 trabajadores, con una cadena de farmacias, vamos a citarla, un Farmatodo, un Locatel, ¿ok? Entonces, siempre es importante que este grupo sea, a pesar de que estén en el mismo sector de la industria, sea de la misma naturaleza, pues sean similares también en cuanto a su estructura. Tenemos entonces seguidamente la recolección o la recabación de esos datos, ya que nosotros seleccionamos los cargos de referencia, los cargos los cuales vamos a analizar, seleccionamos las empresas participantes, vamos a proceder a recopilar los datos salariales. Hay varias formas, hay varias fuentes, hay varios instrumentos que nosotros podemos aplicar para realizar esta recolección de datos, esta recolección de información. De primera mano, bueno, contamos como instrumento las encuestas salariales, ¿ok? Las organizaciones pueden realizar encuestas de carácter salarial internas, ¿ok? Se hace un estudio de salarios internos o utilizar encuestas externas que también se encuentran disponibles en el mercado. Estas encuestas, ¿cuál es su finalidad? Recopilar la mayor cantidad de datos sobre la remuneración, ¿ok? De diferentes cargos y en diferentes empresas también del mismo sector o inclusive de diferentes sectores también las podemos tomar como referencia. Podemos hacer investigaciones en línea, ya que existen datos, existen investigaciones, existen reportes de salarios, bien sea por país, por industrias, bueno, existen un sinfín, ¿ok? De datos que lo podemos encontrar en Internet, portales especializados, portales de talento humano, portales de mercado laboral, ¿ok? Que van a proporcionar información en cuanto a salarios y esta información por lo general está actualizada y también nos hacen, vamos a decir, estudios y análisis comparativos. Seguidamente tenemos la investigación directa, ¿ok? Que en algunos casos es importante que nosotros podamos contactar de manera directa a empresas o a empresas seleccionadas, ¿ok? Para solicitar información de manera confidencial. Por lo general esto se hace, como ya lo acabo de mencionar, de manera muy confidencial porque hay empresas que son muy cerradas a compartir sus políticas de remuneración o sus planes de compensación. Entonces, bueno, vamos a dar un ejemplo. Por lo general en el gremio de recursos humanos, el gerente de recursos humanos de esta compañía conoce o tiene contacto con el gerente de recursos humanos de otra compañía. Entonces, por allí se pueden empezar a intercambiar información. El gerente A, pues entonces le dice al gerente B que le comparte, bueno, yo te voy a compartir los sueldos de este año. El gerente B tiene otro contacto con otra compañía que le comparte sus planes de capacitación o sus planes de beneficios no salariales. Entonces, bueno, también esas investigaciones de mercado se valen siempre y cuando, bueno, sean respetando la confidencialidad de las empresas, ¿no? Entonces, para acá, ok, perfecto. Entonces, ya para finalizar, siempre que nosotros o en la parte de talento humano, ¿ok? Uno de los subsistemas
que conforman esta parte de la gestión, ¿ok? Del recurso humano, del talento humano, es ese subsistema de compensación y de beneficios. Es súper importante que las empresas cuenten con políticas salariales claras, equitativas, medibles y de fácil entendimiento para todos los empleados, sea cual sea el nivel jerárquico en el que se encuentren. Otro punto también muy discutible es esto, que ahorita, pues bueno, por situaciones adversas a la economía, situaciones adversas a las compañías, es algo que no podemos ocultar, que ahorita hay una falla increíble en la atracción de talentos, tanto en la fidelización de los talentos de la empresa como atracción, pero porque evidentemente contamos con políticas salariales de verdad bastante neutras, bastante deficientes, entonces, no es algo que motive a un trabajador a decir, ok, yo quiero iniciarme en esta compañía, realizar un plan de carrera, porque sí, vamos a estar claros, las compensaciones, los sueldos y los salarios, evidentemente, es el primer motor, es el primer motivador de una persona, ok, que lo impulsa a realizar su trabajo, a ejecutar sus funciones de la manera más óptima posible. Entonces, bueno, muchachos, este es un repaso general de esta unidad relacionado a lo que son las compensaciones dentro de la compañía. Cualquier duda y cualquier inquietud que ustedes puedan presentar durante la consulta, ¿ok? Del tema, durante el desarrollo de la actividad evaluativa, bueno, me la pueden hacer llegar, que estoy súper pendiente para aclarar todas sus dudas. Muchísimas gracias, muchachos. Espero verlos en otra oportunidad.